Para abordar la tribu de los Batasunis, como genialmente se la recreó en el programa Vaya Semanita de Euskal Telebista, como una especie de teleñecos o muppets que vivían dentro de un contenedor, porque los Batasunis ante todo viven de quemar contenedores. Tenemos que afrontar tanto un enfoque emic como uno étic. Estos términos se han implantado en la antropología desde la lingüística. Digamos que el fonema es el sonido sin más, lo que podemos oír, y bueno, claro, lo fonémico sería lo que oímos. En realidad, claro, es que estamos tirando ya de dos autores distintos y claro, esto es un reciclaje de reciclajes. Todo lo contrario a lo que hay en un contenedor que se quema. Aquí hay mucha reutilización. Lo fonémico es lo que se produce y suena realmente hasta cierto punto, porque claro, en la percepción hay unos límites. Desde luego los humanos no percibimos lo mismo que los animales y muchos humanos no perciben lo mismo que otros humanos. Pero digamos que lo fonémico es lo que hay. Y lo fonético, lo que se interpreta, el uso que se hace de un sonido determinado, muchas veces borrando la frontera entre varios sonidos y considerar de manera irreal, artificial, que son lo mismo, porque el sistema de la lengua, que por supuesto es artificial, así lo pide. Así que lo emic sería, digamos, lo próximo a la realidad, lo cual es muy discutible, o lo que es percibido desde fuera, y lo étic, lo fonético se refiere a la percepción que hay dentro de ese propio sistema, cómo lo ven los que están dentro de ese propio sistema. Si analizamos a los Batasunis, ahora llamados Bildu, desde su propio sistema, sorprende la reacción de Arnaldo Otegi después de las elecciones, diciendo que por ellos no iba a quedar y que su objetivo era luchar contra el fascismo, parar a Vox y por lo tanto iban a apoyar al PSOE y a quien hiciera falta contra Vox. Bien, pues esto desde un punto de vista ético es bastante desconcertante, porque ¿cuándo ha dejado el PSOE de ser fascista? Si su ideal es oponerse al fascismo, ellos han sostenido siempre que el PSOE es fascista. El PSOE es un partido monárquico. A ningún líder del PSOE se le va a preguntar por el rey y va a decir una cosa distinta a que ha hecho mucho por España, ha traído la democracia, etcétera, etcétera. El PSOE es un partido dinástico, viene a ser como el Sagasta de la Restauración, equivale al Partido Liberal de la Restauración, equivale a Sagasta, de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas, y otra cosa más que supuestamente dijo Alfonso XII, pero bueno, eso es la leyenda, bueno, en fin. El PSOE es un partido dinástico y es monárquico, y para los Batasunis el rey es el jefe de los torturadores. Así que como un partido monárquico como el PSOE no puede ser fascista dentro de su propio sistema. Además, si el PSOE no fuera un partido fascista, ¿por qué los Batasunis han apoyado, homenajean, quieren llevar a sus listas, le hacen aurrescus a tantos luchadores por el pueblo vasco, a tantos gudaris que han pegado un tiro en la nuca o han puesto una bomba lapa que haya explotado o no, contra a líderes socialistas, que ya podían ser concejales, ya podían ser cargos más altos o bien directamente profesores. Si el PSOE no es un partido fascista, ¿por qué los valientes gudaris a los que se hacen aurrescus, a los que se quiere sacar de la cárcel, aquellos para los que se pide una amnistía, por qué los valientes gudaris dentro del propio sistema de Bildu han pegado tiros en la nuca a líderes del PSOE, si el PSOE no es un partido fascista? ¿Cuándo ha dejado el PSOE de ser fascista? Si lo que quiere Arnaldo Otegi es luchar contra el fascismo, lo que tiene que hacer es oponerse tanto a Vox como al PSOE.
tan fascista es el PSOE como Vox, según el propio sistema de penas desproporcionadas de los Batasunis, donde tan malo es ser chivato como un maqueto, como todos merecían en otro tiempo una bala en la nuca, y ahora pues no sé qué, no sé, el bloqueo, el que limpien un poco las mujeres del partido y echen un poco de lejía por los suelos cuando pasan los fascistas. Pero hay que echar lejía tanto cuando pasa el PSOE como cuando pasa Vox. Viene a ser lo mismo. Y ahora, una perspectiva EMIC, ya desde una percepción fuera del sistema estructuralista. Claro, porque todo esto es mentira. El describir las cosas de esta manera en realidad no es describirlas conforme a una realidad absoluta, es describirlas conforme a una combinación de sistemas completamente artificiales e inventados. Pero vayámonos a una perspectiva exterior, y esa perspectiva exterior, por supuesto, no es universal. O quizás sí, pero bueno, la entendemos como universal. Digamos que se funda en el principio de no contradicción, en la lógica occidental, que comprende también la India. Bien, pues desde ese punto de vista más o menos supuestamente universal y que incluye el principio de no contradicción, nos preguntamos cómo puede Bildu estar en contra de los fascistas si ellos han llegado a donde han llegado, exterminando a la oposición y haciendo que se exiliara, echándola de los pueblos, pegándole tiros, poniendo su nombre en una diana. ¿Cómo puede estar en contra del fascismo cuando esos métodos se parecen bastante, en el fondo, en la forma, en todo lo que se quiera, a los métodos fascistas, a la porra y el aceite de ricino, al asesinato de Matteotti? O sea, ¿en qué se diferencia el asesinato de Matteotti por unos fascistas exaltados que en efecto Mussolini pues no dio la orden, a lo mejor no sabía nada? ¿Qué se sabe del asesinato de Matteotti? Que no fue Mussolini, pero sí fue Mussolini. Bueno, pues lo mismo se puede decir de Bildu. No fue Bildu, no fueron los líderes que están ahora, que sepamos, porque la justicia no termina de investigar, pero sí fue Bildu. Es como Mussolini. Mussolini no ordenó el asesinato de Matteotti, pero sí fue Bildu, o sea, y Bildu como tal, Bildu no ordenó el asesinato de ninguno de los políticos socialistas, y centrémonos solo en los socialistas que fueron asesinados por ETA, pero sí fueron, o sea, es como lo de Matteotti, si nos ponemos en el sentido estricto, no fueron, pero ideológicamente sí, porque esta gente hace fiestas y hace aurrescus y quiere sacar de la cárcel a quienes sí lo hicieron. ¿En qué se diferencia? Por ejemplo, si no me equivoco mal, si no me equivoco, si no recuerdo mal, estoy tecleando. Claro, sí, vamos a ver. Fernando Múgica, eso es. 1996. ¿En qué se diferencia el asesinato? No, es que era abogado, o sea, ni siquiera... No, a ver, un político... Bueno, en fin, seguramente... Bueno, es tan fácil como poner concejal, porque un concejal seguro que ha caído, concejal, asesinado, PSOE... Porque claro, ahí... Sí, si no nos vamos al caso de Fago, ¿no? Aunque ahí creo que fue el alcalde el asesinado. Creo que fue el alcalde de Fago el asesinado. Pero bueno, esto es otra... vamos a ver, sí, aquí está. Por ejemplo, asesinó al exconcejal socialista de Mondragón, Isaías Carrasco. No, pues bueno, exconcejal. Aquí está, una lista. Los 12 miembros del PSOE, solo el PSOE. Los 12 miembros del PSOE que ETA mató. Entonces, vamos a ver. Sí, aquí tenemos Germán González López, Enrique Casas, Vicente Gajate, Fernando Múgica, Francisco Tomás y Valiente. Claro, era miembro del PSOE, pero no sé si tenía cargo en ese momento. Fernando Buesa, Juan María Jáuregui, Ernest Lluch, Froilán Elespe, Juan Priede, Joseba Pagazaurtundúa,
e Isaías Carrasco. Pongo la acentuación habitual. No sé cuántos de estos serían un cargo electo en aquel momento. No sé cuántos de estos tendrían voz parlamentaria en aquel momento. Pero, ¿en qué se diferencia el asesinato fascista de Matteotti del asesinato solo dentro del PSOE de estos 12 representantes políticos? Fueran electos o no, sí que tenían una voz en la plaza pública, sí que, bueno, al igual que los periodistas, que también persiguió Mussolini. ¿En qué se diferencia un asesinato de otro? ¿Y cómo no puede llamarse a Otegi y a Bildu y a los etarras y a los batasunos, cómo no se los puede llamar fascistas? Y por lo tanto, si sus métodos son fascistas, aunque su profesión ideológica no lo sea, sus métodos coinciden con los fascistas. ¿Cómo pueden estar en contra del fascismo si sus métodos por los que han llegado al poder son fascistas? Porque resulta que tienen un programa estupendo, lo hacen todo maravillosamente, pero resulta que para llegar a aplicar ese programa, para llegar a tener votantes, han tenido que matar y amenazar de muerte a todos los que no lo compartían. O sea, tan bueno, no lo sé, tan bueno a lo mejor no es. Por supuesto que Trotsky tiene una respuesta para esto, aunque no sé cómo verán los abertzales a los trotskos, pero bueno, Trotsky dice que sí, de acuerdo, nosotros, los trotskistas, hacemos lo mismo que los zaristas y que los estalinistas, y si queréis, hasta que los fascistas. Pero nosotros somos distintos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no nos reímos del pueblo, porque nosotros respetamos al pueblo. Pues dirá Otegi algo parecido. Nosotros hacemos exactamente lo mismo que los fascistas, hemos hecho exactamente lo mismo que Mussolini con Matteotti, pero no somos lo mismo, porque a nosotros nos importa el pueblo, o mira, aquí tengo un gatito, o cualquier otra chorrada de estas. Y bien, este es mi análisis de Bildu, que falla tanto en lo émic como en lo étic.